Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mire que los mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante los gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos se odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra. Créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy la liturgia de la palabra nos habla acerca de los peligros que el mundo ofrece al discípulo y en sí a toda criatura, a todo ser humano. El mundo siempre está lleno de peligros y el mundo también está por todo lado lleno de traidores o de personas que mienten, que engañan, y en ocasiones pues esos mismos traidores y que mienten y engañan pues a veces somos nosotros, porque caemos en un ritmo que la gente va haciendo como norma con su manera de vivir, y ahí a veces uno cae envuelto también en toda esta situación. Pues el Evangelio de hoy nos habla acerca de cómo el Señor envía a sus discípulos en medio de lobos, dice, pero hay que tener esa sagacidad que regala el Espíritu Santo, esa sagacidad, dice el Señor, como las serpientes, y también hay que seguir manteniendo con la humildad. De acuerdo a esos peligros que el mundo ofrece, también el Señor invita a no poner la confianza en la gente, dice, pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Es decir, que la identidad del discípulo es una identidad de verdad, una identidad donde reside la gracia de Dios, y resulta incómodo para aquel que no sigue la propuesta del Evangelio. Sin embargo, cuando el discípulo cae y se envuelve en una misma manera de vivir con la sociedad y no hace la diferencia, pues seguramente no tendrá persecuciones, sino serán personas bastante reconocidas en los medios y personajes públicos, como a veces decimos, y serán figuras públicas, pero no están cumpliendo con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy el Señor advierte: tengan cuidado, no se confíen de la gente, porque ellos mismos en un momento los aplaudirán al estilo de Jesús y en otro momento los señalarán y los juzgarán. Tengan cuidado. Es decir, la palabra de Dios hay que predicarla en todo tiempo. La palabra de Dios hay que llevarla al corazón de cada quien, pero también hay que mantener y guardar las distancias. La palabra de Dios nos invita a esto, a reconocer que el Señor nos ha enviado para transformar y cambiar el mundo, pero no a agradar al mundo, porque a veces uno trata de agradar a todos aquellos y seguir sus propias costumbres sabiendo que va en contra del proyecto de Dios. Entonces la advertencia nos las hace Jesús. Recuerden que en días pasados el Señor llamaba a los discípulos, le daba algunas instrucciones. Hoy el Señor ya le está diciendo a los discípulos cuáles son los peligros que hay y el cuidado que deben tener para que no se expongan. Es decir, el envío está completo y el Señor les expone los peligros. Primero, deben ser humildes y sencillos de corazón, pero también deben ver que los peligros del mundo los acechan. Por eso hay que tener la sagacidad de la serpiente y la sencillez de la paloma para anunciar la palabra de Dios, a no confiarse en la gente. Se sabrá que los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa de Jesús. Aquí estamos hablando de la causa del Evangelio, no por otras situaciones. Cuando a uno lo pongan, digamos, como escarnio público,
a causa de la palabra, pues bendito Dios porque uno está dando testimonio, porque está hablando con la verdad y resulta incómodo. El problema es cuando uno se casa con esos pensamientos de la sociedad de consumo y no hacemos diferencia. Entonces el Señor nos dice, cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo van a decir. En su momento el Señor les sugerirá lo que tienen que decir. Y no serán ustedes, los discípulos, los que hablen, sino que será Dios mismo quien hable por ustedes. Es decir, nuestra defensa está en el Señor cuando actuamos con la verdad. Las mismas obras darán testimonio, como decía Jesús cuando lo acusaban. ¿De qué me acusan? Tengo las obras, es decir, todo lo que he hecho lo he hecho de manera pública. No estoy actuando a escondidas, dice el Señor. Por lo tanto, ¿por cuál de mis obras buenas me acusan? Es la defensa más grande que puede haber. Actuar con la verdad, actuar con el bien, actuar de parte de Dios. Entonces pidámosle pues al Señor en este día que Él nos enseñe esa sagacidad y esa agilidad de espíritu para anunciar y predicar la palabra de Dios, para saber distinguir los peligros que en el mundo hay, para no caer en el juego del maligno, sino al contrario, para siempre servir al Señor y ser testimonios vivos de Él. Roguemos pues para que el Señor siga llamando discípulos misioneros, para que el Señor siga fortaleciendo a cada uno de los hermanos que están en el ministerio, a cada uno de los jóvenes que han dicho un sí generoso para seguir al Señor. Rogamos también por aquellos hermanos nuestros que están enfermos en las clínicas, hospitales, por aquellos que están en la casa, cuidado de sus familiares. Roguemos también por nuestros hermanos que nos piden oración, porque están pasando momentos difíciles. Rogamos también a nuestro Padre Celestial por el que cumple años en este día. Dios y la Santísima Virgen María los colmen y los llenen de bendiciones. También oramos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo y especialmente por el presbiterio de Vélez, por nuestro obispo Marco Antonio Merchán Ladino, quien como padre y pastor de esta iglesia particular de Vélez, pues lleva el dolor de haber perdido en esta semana 2 de sus sacerdotes. Ayer en muerte trágica nuestro hermano Óscar García y en días anteriores el padre Eusebio Vargas, 2 sacerdotes de esta diócesis que han descansado en la paz de Cristo, y encomendamos el eterno descanso de nuestros hermanos en las benditas manos de nuestro Padre Celestial. Y a sus familias les enviamos desde la parroquia Santa Rita de Casia en Santa Rita de Lopón un abrazo fraterno y nuestra oración para afrontar estos momentos de dolor, de duelo que están viviendo. Dios y la Santísima Virgen María sean su consuelo y su fortaleza, y para toda la diócesis, para todo el clero, también un abrazo fraterno como sacerdote por la pérdida de nuestros 2 sacerdotes, 2 misioneros que daban la vida por el Evangelio. Sea el Señor quien los haya admitido en la asamblea de los santos y elegidos. El Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. El Señor nos bendiga.